El conductor Jaime Chincha trató de defender a la empresa del Estado, Petroperú, con dibujito del diario La República. Son excelentes ejemplos de precisamente por qué no tenemos que Ahí está, tenerlas. esa es la caricatura de Carlín. Mucho del problema de estas empresas es que no hay más capital para seguir abriendo pozos, para seguir explorando. Ese capital de alto riesgo. O sea, Petroperú no vale nada. Petroperú, probablemente si tú la pones hoy día en venta, el precio que vas a recibir de ofertas es muy, muy, muy bajo. Tras la presentación del proyecto de ley del congresista Alejandro Cabero para privatizar Petroperú, empresa que genera diariamente pérdidas millonarias, se genera el debate si se puede o no privatizar dicha empresa del Estado. De Petroperú, el forado que está creando y la situación económica del país que preocupa a todos. Vamos a conversar con el director del Instituto Peruano de Economía y además integrante del directorio del Banco Central de Reserva, Diego Macera. Adelante, Diego. Por venir, Diego, un gusto tenerte. A ver, comencemos por lo que ha señalado la Contraloría, si te parece, Sí. ¿no? Irregularidades en el intento de entrega de lotes, porque dice la Contraloría que se ha desnaturalizado el contrato por explotación. Y algunos más dramáticos dicen que ya Petroperú ha tocado fondo hace tiempo, ¿no? ¿Cómo describirías ese fondo? Lo que se desnaturaliza en realidad es lo que puede hacer Petroperú y lo que no puede hacer cuando se le adjudican este tipo de contratos. Por ejemplo. Petroperú está restringido a tratar de, por una ley de hace por más de 10 años, ¿no? A tratar de sacar adelante la refinería de Talara, ¿no? Y a participar en explotación en la medida en que tengan partners, que tengan socios privados, ¿no? Y que tengan ciertos niveles de autorización, cosa que no los ha tenido. Esto, en visión de la Contraloría, y que me parece correcta, ¿no? Contraviene la manera en que se tienen que adjudicar estos lotes, y en realidad termina tratando de ser un intento un poco desesperado de dar un salvataje a una empresa que está con problemas desde hace muchísimo tiempo y y la manera de solucionarlo claramente es no tirando más cosas en el mismo pozo. El pozo tiene hueco, pues. El pozo tiene hueco. Entonces, lo que se está tratando acá es de una manera un poco burda, ¿no? De darle un poco más de plata a una empresa que lo que necesita no es mucho más plata. Y aquí ese es el problema quizá de fondo, ¿no? Desde el año pasado ya se rompió esta idea de... Porque, a ver, antes se decía, no, la refinería se va a pagar sola. No te preocupes, ¿no? Con manera que ahorita nos estamos endeudando, pero al momento que empecemos a generar flujos, al momento que empiece ¿no? a avanzar, esto no le va a costar un sol al contribuyente. ¿Ya? Esa era la historia hace 10 años, era la historia hace 5 años, así se vendía. Más allá de que los bonos hayan sido, que se vendían en ese momento, tenían una contingencia potencial para el Estado peruano. Lo que sucede el año pasado es se rompe esa historia porque ya el contribuyente debe pasarle plata a Petroperú para que pueda seguir operando. ¿No? El año pasado, entre muertos y heridos, entre aportes de capitalización, garantías, temas con el fisco, se le pasa a Petroperú en el orden de los $2.000 millones, que lo has pagado tú, que lo he pagado yo, claro, que lo hemos pagado todos aquí para que pueda seguir operando, ¿no? Y este año se vuelve a pedir otro aumento. Y ahí la pregunta de fondo es, okay, ¿qué hemos comprado los contribuyentes con esa plata? Ok, yo te he dado tus $2.000 millones de una forma u otra, y a cambio, ¿qué hemos recibido? Lo mínimo que se le pedía en ese momento, ¿ya?, es mejor gobernanza, ¿no? Mayor transparencia, ¿no? Que hay una mejor manera de elegir a los gerentes, que hay una mejor composición en el directorio, que la estructura financiera sea mucho más transparente de lo que es ahora, ¿no? Que estados auditados de manera cuando oportuna y no como ha pasado ahora. Pero llegó Castillo y el homónimo de Venezuela, digamos, el Hugo Chávez nuestro. Y nos quedamos, ¿no? y compramos entonces nada con estos $2.000 millones. Y ahora se le pide un poco más para seguir alimentando o sea, como se dice, los quemamos, se quemaron. Así. Sí, ¿no? y claro, y estos vienen siempre pues con un tufillo de amenaza, ¿no? Oye, y si no me das, no, se corre el riesgo de que se corte el suministro de la gasolina a nivel nacional. Entonces, oye, dame acá pues los $5.000 millones o lo que sea que te esté pidiendo. Eso es un pasivo, es una contingencia súper seria para la estabilidad fiscal peruana. ¿Por qué? A ver, si lo puedes decir en palabras simples. Porque es súper seria. Porque el monto que están pidiendo y que pidieron el año pasado y que piden ahora no son pues moco de pavo, son
cantidades muy significativas. O sea, ¿Podemos claro, a hacer la veces... suma? ¿Cuánto es? A ver. El año pasado, Apoyo había calculado unos 2.200, si no me equivoco, millones de dólares. Ya. ¿No? Para este año creo que es una cantidad probablemente similar entre una cosa y otra. Ahí hay varias cosas que se van sumando entre aportes de capital. ¿No? Entonces terminas teniendo montos que son ya más cercanos a 2-3% del PBI. Acá son 5.000 millones de dólares más o menos en total. Entonces terminas teniendo unos montos que ya son cifras que te pueden hacer un daño en la caja fiscal. ¿Ya? Y lo que es más serio no es de, ok, una vez lo hacemos, arreglamos el problema, tapamos el hueco, seguimos para adelante. ¿No? El problema serio es que esto es algo que vamos a seguir arrastrando si no corregimos el problema de fondo, ¿no? Que es la estructura corporativa, que es el mal manejo que ha tenido esta empresa por tantos años. Entonces ya ahí no es una cosa pues de 2022 y 2023, sino qué pasará en el 2024, qué garantía tenemos para el 2025. ¿Ya? Y eso no lo estamos corrigiendo. Claro. Y digamos que en la línea de lo que bien puede decirse la quiebra, ¿no? O una situación así de dramática y de ultimátum para Petroperú, se presenta desde el Congreso un proyecto para privatizar Petroperú. Sí, ¿Tú estás de acuerdo? Yo creo que el camino, el espíritu es correcto. Ya tenemos que abrir Petroperú a capital privado. ¿Ya? Es la mejor manera de darle gobernanza corporativa a una empresa como esta. Eso es distinto a privatizar. Ya. No es que no tienes que privatizar. Privatizarlo implica generalmente venderla toda, ¿no? O que haya una mayor cantidad, un porcentaje mayor de accionariado privado. Abrir al capital correcto. privado. No, esto es algo que se tiene que hacer, a ver, se tiene que hacer por pasos. A ver. ¿Ya? Lo primero que tenemos que hacer es, mira, por más que uno pueda haber estado muy en desacuerdo con la refinería de Talara, esto es algo que ya está hecho. ¿Ya? Y tenemos que esperar que vaya bien. Ya está hecho, ya funciona. Entonces, ojalá se administre de la mejor manera y le vaya muy bien para que pueda pagar sus deudas de una forma pronta y oportuna y que no le pida plata al Salvo el peruano. incendio de esta mañana. Y eso es un problema porque la refinería tiene en operación al 100% menos de un mes. Claro, 25 de agosto recién. Entonces, Va a ser un mes, ni un mes. vamos a ver cómo va eso. Pero tenemos que esperar, mi punto es tenemos que esperar, ojalá le vaya bien. ¿Ya? Ojalá le vaya bien porque esto es algo que es algo que nos compete a todos los peruanos. No, ya está nuestro dinero metido. Ya está nuestro dinero metido Claro. ahí. Ahora, si le va bien, ¿ya? Y empezamos a hacer las cosas más o menos ordenadas, las finanzas deberían empezar a sanearse, deberíamos poder tener alguien que nos diga, asesores internacionales, calificación de riesgo, que nos dice, oye, esta es una empresa que efectivamente puede abrirse a capital privado y alguien la va a comprar. Porque ahorita, si tú sales hoy, como están las cosas, a tratar de vender la empresa, ¿quién te va a pagar? Por una empresa que no controla bien, en la cual las cuentas no están claras. O sea, ni siquiera privatizar se puede. ¿Quién te va a pagar por eso, Eso, hoy día? eso. Entonces, ahorita no tiene sentido abrir y tratar de vender parte, ni siquiera todo, ¿no? Una parte, porque los montos no te dan. Eso es las muy cifras importante. no dan. No es momento para venderla al capital Primero- privado si se quisiese. Primero se tienen que sanear las cuentas financieras, hacerlo más transparente. Eso va a tomar un tiempo, pero tiene que empezar en algún momento, ¿no? Y regresamos al punto que decía yo antes, ¿no? La oportunidad perfecta era el año pasado. ¿Ya? Cuando se le transfirió esta plata de nuestros bolsillos, se le transfirió y ahí era cuando podíamos demandar, oye, ok, yo te doy esto, pero a cambio me das mejor gobierno corporativo, me das transparencia, etc. Pero No, fue un desastre. no se hizo. Y corrupción. No se hizo. Ya. Ok, estamos ahora ya parados, no hay que llorar por leche derramada, estamos en septiembre de 2023. Pero de repente empecemos a hacerlo ahora. ¿Ya? Si estamos de nuevo tratando de ayudar a esta empresa... O sea, otro pocotón de plata. No. Yo creo que en muchos de los argumentos de Petroperú, en realidad el sector privado podría perfectamente importar el petróleo si es que se necesitase. ¿Ya? O sea, esta historia de que si no me das, no hay abastecimiento, es a lo mejor mitad cierta. Ah, sí. ¿Ya? No digo que sea, es a lo mejor mitad cierta. Ya. El punto central es que sí necesitamos un proceso de mejora de las finanzas de Petroperú, ¿no? Antes de esperar que privatizarla. ¿Ya? Si no es imposible. No, es todo bien que se busca vender, se le mejora, pues, ¿no? Por supuesto. Se hace justamente No, vendible. ¿Qué vas a vender hoy día? Exacto, ¿Quién te va a comprar qué? ¿Ya? Además, con la estructura corporativa que tienes. ¿Tú crees que un accionista va a entrar y va a permitir que viniese un nuevo gobierno como el de Pedro Castillo, ¿no? Y te ponen un gerente general como el que estuvo en ese momento? ¿Tú crees que un accionista
un inversor privado se va a exponer a que tenga su plata manejada por un señor así? Imposible. Imposible, pues. Imposible. Entonces tienes que blindar mejor tienes que mejorar tu gobierno corporativo antes. ¿Ya? Pero eso, de nuevo, es algo que no hemos hecho el año pasado, cuando era la oportunidad perfecta. Ojalá se pueda hacer este año. Y Ahora, ya. Claro, cuando hablas de Petroperú y sobre todo de grandes decisiones que tienen que ver con la empresa petrolera estatal, evidentemente bordeas la política, ¿no? O te sumerges en ella, pero aquí lo que se ha visto más bien es un trato bastante dócil, bastante, vamos, incluso de respaldo al ministro de Energía y Minas, que es quien fundamentalmente ha liderado este último tramo que ha hecho que Petroperú termine doblándose. Entonces, ¿cómo esperar que este gobierno pueda de pronto amanecer un día y decir, creo que es lo mejor, vamos a mejorar Petroperú, hay que sanear el capital para que eventualmente se pueda vender, ¿no? Yo creo que ha sido una buena noticia lo de los últimos días de frenar esta adjudicación de Perupetro de los 3 lotes. Eso ha estado muy bien, previo informe de Contraloría. ¿No? Ojalá se puedan dar pasos un poco más serios en ese camino. Pero sí, la verdad que políticamente es bien complicado pensar que esto se puede dar la vuelta en los siguientes meses. Y ahora entonces la pregunta es, claro, tenemos una situación de, a ver, ¿cómo lo podríamos decir en términos entendibles y sencillos? O sea, Petroperú no vale nada. Petroperú, probablemente si tú la pones hoy día en venta, el precio que vas a recibir de ofertas es muy, muy, muy bajo. Digamos, de un valor promedio que tuviese en el mercado en condiciones normales, estamos hablando de ¿cuánto? ¿10 veces menos? ¿20 veces menos? ¿Menos de qué? No Por eso. Ajá. Ya, ¿menos de qué? O sea, ¿cuál es definitivamente no es el costo de la refinería, ¿no? O sea, no te van a dar, pues, 6.000 millones de dólares, los 6.000 millones de dólares que costó, ¿no? La mayoría, además de eso, es deuda, ¿no? Entonces estás comprando una empresa sumamente apalancada, ¿no? Con finanzas que no son muy transparentes, ¿no? A ver si alguien te la compra a algún precio. Entonces, ese es un camino, yo creo, insisto, creo que ese es el camino correcto, porque para tener un buen gobierno corporativo, y son los ejemplos que tienes en alguna de las empresas públicas más exitosas del mundo, lo que tienes es una parte privada. ¿Ya? Esa parte privada puede ir creciendo, pero basta que tengas, voy a inventarme, 10, 20, 25%, ¿no? Para que ya los incentivos que te pone el sector privado empiecen a funcionar, ¿no? Ya no puedes poner a cualquier gerente, ¿no? Ya no puedes hacer lo que te da la gana desde la parte política. Entonces, ese es uno de los puntos centrales a los cuales deberíamos empujar, pero el paso previo es que esté saneado financieramente. Es un razonamiento muy lógico que lo dije en la presentación, lo leí por ahí, fue Rosa María Palacios. Rosa María Palacios dijo, ¿no? Algo muy inteligente. Una empresa estatal, si quiebra, perdemos todos. Todos. Pero si el capital privado pierde, pierden ellos, pierden los accionistas. ¿Cuál es el incentivo? Está en cuidarlo. Exactamente. Entonces, evidentemente, lo que van a hacer esos señores es cuidar su capital y la empresa se mantiene. Es el principio básico de la empresa pública. O sea, lo que es de todos, como dice el dicho, al final es de nadie. ¿No? Entonces, ¿quién está cuidando efectivamente los resultados de Petroperú? ¿Quién es el que está, a quién le duele el bolsillo cuando Petroperú le va mal? Pues a todos y a nadie. A todos y a nadie. ¿Ya? Entonces, nadie realmente está preocupado por eso. Claro. Ese es el problema, si quieres, estructural de tener empresas como esta que en su momento no terminaron de privatizarse. El genial y talentoso dibujante, caricaturista Carlín hoy hace una gráfica del mapa sudamericano, si quieres, ¿no? Entonces coloca a las diferentes empresas petroleras, y todas son estatales, en efecto, YPF, PDVSA, Petrobras, y bueno, y Petroperú, ¿no? Y claro, dice, aquí en el Perú están queriendo que se privatice Petroperú, pero el resto de América Latina tiene empresas públicas. ¿Cómo descargas ese argumento? Y es un buen ejemplo PDVSA, es un buen ejemplo Petrobras, es un buen ejemplo Pemex. O sea, es más, creo que son excelentes ejemplos de precisamente por qué no tenemos que tenerlas. Ahí está, esa es la caricatura de Carlín. Siempre muy, pero espectacular. Siempre, o sea, me parece muy talentoso. Me parece muy acertada. A ver, por ejemplo, PDVSA. A ver. PDVSA ha estado en el medio de todo el problema del hecatombe de la economía venezolana en los últimos 10 años. Es parte de lo que financió
lo que hizo posible que existiera el fenómeno de Hugo Chávez en su momento, ¿ya? Y se manejó como se manejó. Y hoy día Venezuela casi no tiene ni la 10ª parte de la producción de petróleo que tenía. Petrobras estuvo en el centro del abajato. Recordemos que fue una de las empresas que permitió que avanzase la corrupción brasileña. Podemos ir a la de Bolivia también, podemos ir a la de Argentina. O sea, YPF ya no tiene más. Mucho del problema de estas empresas es que no hay más capital para seguir abriendo pozos, para seguir explorando. Ese capital de alto riesgo. Y es parte de lo que dice, de hecho, la Contraloría en el informe también. ¿No? O sea, claro, una cosa es administrar un pozo que ya está operando, ¿no? Que ya está con toda la maquinaria. Otra cosa es mantenerlo por varios años, ¿no? y explorar para abrir nuevos pozos, que es lo que le ha pasado a Bolivia. ¿Ya? Entonces, el fenómeno es el mismo y se repite siempre. Los que tienen mejores resultados, de repente Colombia, ¿ya? Son los que han abierto parte a capital privado, ¿no? para que el capital privado pueda intervenir y decir, oye, esto lo estamos haciendo mal, ¿no? Hay que contratar gerentes mejor así, hay que ser más transparentes así. ¿Ya? Ese es el modelo que mejor ha funcionado con participación de capital privado. No estoy diciendo privaticemos todo 100%. Ojalá se pudiera en algún momento. Pero por lo menos abrimos una parte. Incorporar. Correcto. ¿No? Una parte del accionariado. Pero previo a eso, sanear finanzas. Diego Macera es director del Instituto Peruano de Economía, además es integrante del directorio del BCR y ha estado con nosotros esta noche. Un gusto, Diego. Creo que gracias. Hay muchas cosas que nos has aclarado y a nuestro público también con respecto a Petroperú. Hay más de lo que uno se imagina.